Bienvenidos al primer apartado del módulo 8 del MOOC. En esta primera fase aprenderemos cómo, de qué manera y dónde detectar los distintos problemas que rodean a nuestras comunidades, como punto inicial básico e imprescindible de cualquier proceso posterior. El primer paso que debemos de tener presente es la elección de una zona geográfica concreta y su posterior análisis. Parece evidente que todo problema en un área, ya sea un barrio, pueblo, ciudad, provincia o zonas más extensas, se trata de una circunstancia inculturada, que presenta cuestiones estructurales propias y por lo tanto deben de ser estudiadas como tales. Es decir, siempre que nos enfrentemos a la subsanación de un problema, este debe ser buscado y trabajado desde cero como un caso único. Otra cuestión a tener presente es si nos encontramos trabajando sobre problemáticas que nos atañen directamente o sobre territorios ajenos a nosotros. De esta circunstancia podrá depender gran parte de la dificultad o el éxito de nuestro trabajo. En el caso de estar trabajando en el mejoramiento de nuestras propias comunidades, será más sencillo conocer cuáles son los problemas más apremiantes. Sin embargo, si realizamos el mismo proceso sobre áreas que no conocemos en profundidad, nos resultará más difícil, especialmente en aquellos países que presenten niveles de desarrollo superiores a los nuestros. A mayor calidad de vida consolidada en un área, más difícil será para nosotros seguir planteándonos su mejoramiento. ¿Cómo vamos a llevar a cabo este proceso? Una vez elegido el territorio, deberemos proceder a analizar cuáles son los aspectos que mayores problemáticas presentan. Para ello, deberemos hacer un estudio de la situación que nos permita conocer el estado general de la cuestión. En este sentido, podremos utilizar distintas fuentes. ¿Dónde conseguir información? Una de las más útiles podrían ser las fuentes y datos oficiales, de donde rescataremos, por ejemplo, índices de calidad de vida o índices de desarrollo humano. También podremos utilizar bibliografía especializada, tales como publicaciones en libros, revistas, tesis doctorales o actas de congresos. Podría ser, además de gran ayuda, consultar a empresas o nativos a través de entrevistas u opiniones. Las principales fuentes oficiales de datos socioeconómicos a nivel mundial pueden sernos de gran ayuda, especialmente aquellas que procedan de instituciones como las Naciones Unidas. En la actualidad contamos con una gran cantidad de información para profundizar en el conocimiento de las necesidades de la población. Uno de los más útiles podría ser el Índice de Calidad de Vida, procesado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y a la que podríamos acceder a través del link que encontramos en pantalla. Esta utiliza los siguientes factores para determinar la puntuación que indica la calidad de vida de un determinado país. Estos factores podrían ser la vivienda, los ingresos, el empleo, la comunidad, la educación, el medio ambiente, el compromiso cívico, salud, satisfacción, seguridad y, por último, el balance vida y trabajo. Un caso similar es el que ocurre con el Índice de Desarrollo Humano, en este caso llevado a cabo y trabajado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, al que podremos acceder a través del link que vemos en pantalla. En este caso estaríamos incluyendo criterios relativos a la salud, la educación y la riqueza de una zona geográfica concreta. Otros datos que podrían sernos útiles para su consulta serían algunos índices como el de calidad democrática, el índice universal de los derechos humanos o también el índice de Producto Interior Bruto. Tras un análisis de estas cuestiones, deberemos de proceder a validar las necesidades o problemas detectados en el propio campo de trabajo. Para ello, podría ser interesante recabar información procedente de las distintas organizaciones, personas o empresas involucradas en un área. A una mayor muestra encuestada o entrevistada, más fiable será la información final. Gracias a este proceso podremos saber cuál o cuáles son los problemas más importantes a resolver en un área y elegir uno a solventar mediante el uso de nuestra propia aplicación. Para dejar más claro el tipo de problemática a la que nos estamos refiriendo, vamos a plantear el siguiente ejemplo en torno a la gestión del agua y los consumos excesivos en ciertas áreas del mundo, especialmente aquellas más industrializadas. En el siguiente cuadro podemos ver un estado de la cuestión junto con su justificación del problema, redactado en unos sencillos 4 puntos. En el primero de ellos planteamos que en el escenario actual de cambio climático es necesario llevar a cabo un mejor uso del agua, tanto en los hogares como en la agricultura y la industria. Posteriormente, y también teniendo en cuenta lo siguiente,
El crecimiento exponencial y desigual de la población del planeta exacerba cada vez más las diferencias en el acceso de la población a los recursos básicos como sería el agua. Además, un reto principal para nosotros sería el uso responsable del agua, garantizando su acceso y, paralelamente, optimizando su consumo. Y por último, también deberíamos tener en cuenta que actualmente no existe ningún software que nos ayude a gestionar este recurso de una forma más eficiente, en base a los datos disponibles de nuestro propio consumo. Una vez que contamos con un problema que queremos mejorar, el siguiente paso será el de llevar a cabo un proceso creativo de toma inteligente de decisiones que nos permita alcanzar la mejor idea posible. Ahora te invitamos a que lleves a cabo este mismo proceso, investigues sobre una problemática concreta y, teniendo una idea general del estado de la cuestión, seas capaz de redactar una pequeña justificación del problema como la que ves en pantalla. Esta nos servirá como punto de partida para los siguientes temas del módulo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Buena suerte.